grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Sección 14. Dioses, mónadas y átomos. Hace algunos años hicimos observar que la doctrina esotérica puede muy bien llamarse la doctrina hilo, puesto que, como el Sutratma en la filosofía Vedanta, ella pasa al través y engarza todos los antiguos sistemas filosóficos religiosos y los reconcilia y explica. Ahora diremos que hace aún más. No solo reconcilia los distintos sistemas aparentemente contradictorios, sino que coteja los descubrimientos de la ciencia exacta moderna, mostrando que algunos de ellos son necesariamente correctos, puesto que se hallan corroborados por los anales antiguos. Indudablemente, esto será considerado como el colmo de la impertinencia y falta de respeto, un verdadero crimen de lesa ciencia. Sin embargo, es un hecho. La ciencia es innegablemente ultramaterialista en nuestros días, pero en cierto sentido tiene su justificación. Como la naturaleza se conduce siempre esotéricamente in actu y está, como dicen los cabalistas, in abscondito, solo puede ser juzgada a través de su apariencia por el profano. Y esa apariencia es siempre engañosa en el plano físico. Por otra parte, los naturalistas se niegan a mezclar la física con la metafísica, el cuerpo con su alma y espíritu animador. Prefieren no saber nada de estos últimos. Para algunos esto es cuestión de gusto, al paso que la minoría de un modo señalado se esfuerza en ampliar el dominio de la ciencia física, penetrando en el terreno prohibido de la metafísica, tan desagradable para algunos materialistas. Estos hombres de ciencia son sabios en su generación, pero todos sus maravillosos descubrimientos no significan nada y serán para siempre cuerpos sin cabeza, a menos que ellos levanten el velo de la materia y afinen su vista para ver más allá. Ahora que han estudiado la naturaleza en la longitud, anchura y espesor de su contextura física, tiempo es ya de relegar el esqueleto al segundo plano y buscar en las profundidades desconocidas la entidad viviente y real, la substancia, el noumeno de la materia que se desvanece. Solo siguiendo tal senda podrán descubrir que algunas verdades llamadas hoy supersticiones desacreditadas son hechos y las reliquias del antiguo conocimiento y sabiduría. Una de tales creencias degradantes en opinión del escéptico que todo lo niega, se encuentra en la idea de que el cosmos, además de sus habitantes planetarios objetivos, sus humanidades de otros mundos habitados, está lleno de existencias insensibles e inteligentes. Los llamados en Occidente arcángeles, ángeles y espíritus, copias de sus prototipos, los Dian Chohans, los Devas y Pitris del Oriente, no son reales sino ficciones. En este punto es inexorable la ciencia materialista para sostener su posición, echa abajo su propia ley axiomática de uniformidad y de continuidad en las leyes de la naturaleza y toda la serie lógica sucesiva de analogías en la evolución del ser. Se pide a la masa profana que crea y se la hace creer que el testimonio acumulado de la historia, que muestra hasta a los ateos de la antigüedad, hombres tales como Epicuro y Demócrito, creyendo en los dioses, es falso, y que filósofos como Sócrates y Platón, que aseguraban tales existencias, eran descarriados, entusiastas y locos. Aun cuando nuestras opiniones solo estuviesen basadas en fundamentos históricos, en la autoridad de las legiones de sabios eminentes neoplatónicos y místicos de todas las edades, desde Pitágoras hasta los profesores y científicos eminentes de nuestro presente siglo, que si bien rechazan a los dioses, creen en los espíritus. Deberíamos considerar a tales autoridades tan pobres de inteligencia y tan necias como cualquier aldeano católico romano que crea y rece a sus santos humanos
o al arcángel San Miguel? Pero, ¿es que no hay diferencia entre la creencia del aldeano y la de los herederos occidentales de los Rosacruces y alquimistas de la Edad Media? Y es que los Van Helmonts, los Conrads, los Paracelsos y Agripas, desde Roger Bacon hasta Saint Germain, fueron todos ciegos, entusiastas, histéricos e impostores, o es el puñado de escépticos modernos, los directores del pensamiento, quienes se hayan atacados de la ceguera de la negación? Opinamos que lo último es lo cierto. Sería en efecto un milagro, un hecho por completo anormal, el reino de las probabilidades y de la lógica, que un puñado de negadores fuesen los únicos custodios de la verdad, mientras que los millones de creyentes en los dioses, ángeles y espíritus, solo en Europa y América, a saber, los cristianos griegos y latinos, teósofos, espiritistas, místicos, no fuesen otra cosa que gente fanática engañada, médiums alucinados y a menudo no más que las víctimas de charlatanes e impostores. Sin embargo, aun cuando varían las presentaciones externas y los dogmas, las creencias en las huestes de inteligencias invisibles de varios grados tienen todas el mismo fundamento. La verdad y el error se hallan mezclados en todas. La extensión exacta, profundidad, anchura y longitud de los misterios de la naturaleza solo se encuentra en la ciencia esotérica oriental. Tan vastos y profundos son que escasamente unos pocos, muy pocos de los iniciados más elevados, aquellos cuya existencia misma solo es conocida de un pequeño número de adeptos, son capaces de asimilarse el conocimiento. Sin embargo, todo está allí y uno por uno los hechos y procedimientos de los talleres de la naturaleza pueden abrirse paso en la ciencia exacta, cuando presta ayuda misteriosa a unos pocos individuos para el descubrimiento de sus arcanos. A la terminación de los grandes ciclos relacionados con el desarrollo de las razas, tienen lugar generalmente tales acontecimientos. Nos hallamos precisamente al final mismo del ciclo de 5000 años del presente Kali Yuga Ario, y de aquí a 1897 se hará un gran rasgón en el velo de la naturaleza y la ciencia materialista recibirá un golpe mortal. Sin desacreditar en modo alguno creencias sancionadas por el tiempo, nos vemos obligados a trazar una línea divisoria entre la fe ciega, desarrollada por las teologías, y los conocimientos debidos a las investigaciones independientes de largas generaciones de adeptos. En una palabra, entre la filosofía y la fe. Es innegable que en todas las edades ha habido hombres sabios y buenos que, habiendo sido educados en creencias sectarias, han muerto en sus convicciones cristalizadas. Para los protestantes, el jardín del Edén es el primitivo punto de partida en el drama de la humanidad y la solemne tragedia en la cumbre del Calvario es el preludio del esperado milenio. Para los católicos romanos, Satán está en la base del cosmos, Cristo en su centro y el anticristo en su ápice. Para ambos, la jerarquía del ser principia y acaba en los estrechos límites de sus respectivas teologías, un Dios personal creado por sí mismo y un empirio en que resuenan las aleluyas de ángeles creados, el resto, dioses falsos, Satán y demonios. La teofilosofía se mueve en un campo mucho más amplio. Desde el principio mismo de los aeones, en el tiempo y en el espacio nuestra ronda y globo, los misterios de la naturaleza, por lo menos en lo que a nuestras razas pueden legalmente conocer, fueron registrados por los discípulos de aquellos mismos hombres celestes, ahora invisibles en figuras geométricas y símbolos. Las claves de los mismos pasaron de una generación de hombres sabios a otra. Algunos de los símbolos pasaron así de oriente a occidente, traídos del oriente por Pitágoras, que no fue el inventor de su famoso triángulo. Esta figura, juntamente con el cuadrado y el círculo, son descripciones más elocuentes y científicas del orden de la evolución del universo espiritual y psíquico, así como físico,
que volúmenes de cosmogonías descriptivas y de Génesis revelados. Los 10 puntos inscritos en este triángulo pitagórico valen por todas las teologías y angeologías emanadas jamás del cerebro teológico. Pero el que interprete estos 17 puntos, los 7 puntos matemáticos ocultos, en su misma superficie y en el orden dado, encontrará en ellos la serie no interrumpida de genealogías desde el primer hombre celeste al terrestre. Y, así como ellos dan el orden de los seres, asimismo revelan el orden en que fueron desarrollados el cosmos, nuestra Tierra y los elementos primordiales por los que ésta fue originada, engendrada en los abismos invisibles y en la matriz de la misma Madre, como sus globos compañeros. El que domine los misterios de nuestra Tierra habrá dominado los de todos los demás. Sea lo que fuese lo que la ignorancia, el orgullo y el fanatismo puedan arguir en contra, puede mostrarse que la cosmología esotérica está inseparablemente relacionada tanto con la filosofía como con la ciencia moderna. Los dioses y las mónadas de los antiguos, desde Pitágoras hasta Leibniz, y los átomos de las escuelas materialistas actuales, según los han tomado de las teorías de los antiguos atomistas griegos, son tan solo unidades compuestas o una unidad graduada como la estructura humana, que principia con el cuerpo y termina con el espíritu. En las ciencias ocultas pueden estudiarse separadamente, pero nunca pueden ser profundizadas a menos que se las considere en sus mutuas correlaciones durante su ciclo de vida y como una unidad universal durante los pralayas. La Pluche demuestra sinceridad, pero da una pobre idea de sus capacidades filosóficas en la exposición de sus opiniones personales sobre la mónada o el punto matemático. Dice: basta un punto para poner en combustión a todas las escuelas del mundo, pero ¿qué necesidad tiene el hombre de conocer este punto, puesto que la creación de tan pequeño ser está fuera de su poder? A fortiori, la filosofía obra contra la probabilidad cuando trata de pasar desde este punto que absorbe y desconcierta todas sus meditaciones a la generación del mundo. La filosofía, sin embargo, no hubiera podido nunca formar su concepto de una deidad lógica, universal y absoluta si no hubiera tenido ningún punto matemático en el interior del círculo sobre el cual basar sus especulaciones. Únicamente el punto manifestado, perdido para nuestros sentidos tras su aparición pregenética en la infinidad y en lo incognoscible del círculo, puede hacer posible la reconciliación de la filosofía con la teología, a condición de que esta última abandone sus groseros dogmas materialistas. Y precisamente por haber la teología cristiana rechazado tan imprudente la mónada pitagórica y las figuras geométricas, es por lo que ha desenvuelto su Dios personal y humano creado por sí mismo, la cabeza monstruosa de que fluyen en dos corrientes los dogmas de la salvación y de la condenación. Esto es tan cierto que hasta los sacerdotes que son masones y que quisieran ser filósofos, en sus interpretaciones arbitrarias, han atribuido a los sabios antiguos la singular idea de que la mónada representaba para ellos el trono de la deidad omnipotente, colocada en el centro del empirio para indicar T-G-A-O-T-U, le hace The Great Architect of the Universe, el gran arquitecto del universo. Curiosa explicación es esta, más masónica que estrictamente pitagórica. Tampoco el hierograma en un círculo o triángulo equilátero significó nunca el símbolo de la unidad de la esencia divina, puesto que ésta estaba simbolizada por el plano del círculo limitado. Lo que ello verdaderamente significaba era la naturaleza trina coigual de la primera substancia diferenciada o la consubstancialidad del espíritu manifestado, la materia y el universo, hijo de los dos que procede del punto
el logos esotérico real o mónada pitagórica, pues el monas griego significa unidad en un sentido primario. Los que no pueden asir la diferencia entre la mónada, la unidad universal, y las mónadas o la unidad manifestada, así como también entre el logos siempre oculto y el revelado o verbo, no debieran ocuparse nunca de filosofía y mucho menos de ciencias esotéricas. No es necesario recordar al lector ilustrado la tesis de Kant para demostrar su segunda antinomía. Los que la han leído y comprendido verán claramente la línea divisoria que trazamos entre el universo absolutamente ideal y el cosmos invisible pero manifestado. Nuestros dioses, mónadas, no son los elementos de la extensión misma, sino solo los de la realidad invisible que es la base del cosmos manifestado. Ni la filosofía esotérica ni Kant, para no decir nada de Leibniz, admitirían jamás que la extensión pueda componerse de partes simples o inextensas, pero los filósofos teólogos no quieren comprender esto. El círculo y el punto, este último retirándose dentro del primero y fundiéndose con él, y después de haber emanado los tres primeros puntos y haberlos unido con líneas, formando así la primera base noumenal del segundo triángulo en el mundo manifestado, han sido siempre un obstáculo insuperable para los vuelos teológicos hacia empirios dogmáticos. Sobre la autoridad de este símbolo arcaico, un Dios masculino, personal y creador y padre de todo, se convierte en una emanación de tercer orden, el Séfira que se presenta en cuarto lugar en el descenso y a la izquierda de Ein Sof, en el árbol de vida cabalístico. Por tanto, queda degradada la mónada en vehículo, un trono. La mónada, emanación y reflexión tan solo del punto o logos en el mundo fenomenal, se convierte como ápice del triángulo equilátero manifestado en el Padre. La línea o lado izquierdo es la duada, la madre, considerada como el principio malo de oposición. El lado derecho representa al Hijo, esposo de su madre en todas las cosmogonías, como siendo uno con el ápice. La línea de la base es el plano universal de la naturaleza productora, unificado en el plano fenomenal, Padre, Madre, Hijo, como estos estaban unificados en el ápice, en el mundo suprasensible. Por transmutación mística se convierten en el cuaternario, el triángulo se convirtió en la tetractis. Esta aplicación trascendental de la geometría a la teogonía cósmica y divina, el alfa y omega del concepto místico, fue empequeñecida después de Pitágoras por Aristóteles, omitiendo el punto en el círculo y no teniendo en cuenta el ápice, redujo el valor metafísico de la idea y limitó así la doctrina de la magnitud a una tríada simple: la línea, la superficie y el cuerpo. Sus herederos modernos que juegan al idealismo han interpretado estas tres figuras geométricas como espacio, fuerza y materia, las potencias de una unidad que actúa entre todo. La ciencia materialista, que solo percibe la línea base del triángulo manifestado, el plano de materia, lo interpreta prácticamente como Padre, materia, Madre, materia e Hijo, materia, y teóricamente como materia, fuerza y correlación. Pero para la generalidad de los físicos, según ha observado un cabalista, el espacio, la fuerza y la materia son lo que los signos en álgebra para el matemático, meramente símbolos convencionales, o la fuerza como fuerza y la materia como materia son tan absolutamente incognoscibles como lo es el supuesto espacio vacío en que se considera que actúan. Nota: en las iglesias griegas y latinas que consideran al matrimonio como uno de los sacramentos, el sacerdote que oficia durante la ceremonia representa el vértice del triángulo, la novia su lado izquierdo femenino y el novio el derecho, mientras que la línea de la base está simbolizada por la fila de testigos e invitados.
pero tras el sacerdote está el Sancta Sanctorum, con un misterioso contenido y significado simbólico, dentro del cual solo los sacerdotes consagrados deben entrar. En los primitivos tiempos del cristianismo, la ceremonia matrimonial era un misterio y un verdadero símbolo. Ahora, sin embargo, hasta las iglesias han perdido el verdadero significado de este simbolismo. Fin de la nota. Los símbolos representan abstracciones y sobre estas basa el físico hipótesis razonadas acerca del origen de las cosas. Él ve tres necesidades en lo que llama creación: un lugar en donde crear, un medio por el cual crear, un material con cual crear. Y dando una expresión lógica a esta hipótesis con los términos espacio, fuerza y materia, cree que ha probado la existencia de lo que cada uno de estos representa, según él lo concibe. El físico, que considera el espacio meramente como una representación de nuestra mente o como extensión sin relación con las cosas en él, que define lo que como incapaz de resistencia ni movimiento. El materialista paradójico, que quiera tener un vacío en donde no percibe materia, rechazaría con el mayor desprecio la proposición de que el espacio sea una entidad substancial, aunque aparente y absolutamente incognoscible y viviente. Tal es, sin embargo, la enseñanza cabalística y es la de la filosofía arcaica. El espacio es el mundo real, al paso que el nuestro es un mundo artificial. Es la unidad única a través de su infinitud, en sus profundidades sin fondo, así como en su superficie ilusoria, superficie tachoneada de incontables universos fenomenales, de sistemas y de mundos a modo de espejismos. Sin embargo, para el ocultista oriental, que en el fondo es un idealista objetivo, en el mundo real, que es una unidad de fuerzas, existe una conexión de toda la materia en el plenum. Como diría Leibniz, esto está simbolizado en el triángulo pitagórico. Consta él de 10 puntos inscritos en forma de pirámide desde 1 a 4 en sus 3 lados y simboliza al universo en la famosa década pitagórica. El punto aislado superior es una mónada y representa un punto o unidad que es la unidad de donde todo procede. Todo es de la misma esencia que él, al paso que los 10 puntos dentro del triángulo equilátero representan el mundo fenomenal. Los 3 lados que encierran la pirámide de puntos son las barreras de la materia noumenal o substancia que la separan del mundo del pensamiento. Pitágoras consideraba que un punto corresponde en proporción a la unidad, una línea, al 2, una superficie al 3, un sólido al 4, y definió un punto como una mónada que tiene posición y el principio de todas las cosas. Una línea se consideraba que correspondía a la dualidad porque era producida por el primer movimiento de la naturaleza indivisible y formaba la unión de 2 puntos. Se comparaba una superficie al número 3 porque es la primera de todas las causas que se encuentran en las formas, pues es un círculo que es la principal de todas las figuras redondas, comprende una tríada en el centro, espacio y circunferencia, pero el triángulo, que es la primera de todas las figuras rectilíneas, está incluido en el ternario y recibe su forma con arreglo a este número, siendo considerado por los pitagóricos como el producto de todas las cosas sublunares. Los 4 puntos de la base del triángulo pitagórico corresponden a un sólido o cubo, que combina los principios de longitud, anchura y espesor, pues ningún sólido puede tener menos de 4 puntos límites extremos. Se arguye que la inteligencia humana no puede concebir una unidad indivisible a menos de la aniquilación de la idea con su sujeto. Esto es un error, como lo han probado los pitagóricos.
y antes que ellos cierto número de videntes, aun cuando se necesite una educación especial para llegar al concepto y aun cuando la mente profana pueda difícilmente hacerse cargo del mismo. Pero existe lo que llamaremos las metamatemáticas y la metageometría. Hasta las matemáticas puras y simples proceden de lo universal a lo particular, desde el punto matemático indivisible a las figuras sólidas. La doctrina se originó en la India y fue enseñada en Europa por Pitágoras, quien, echando un velo sobre el círculo y el punto, que ningún mortal puede definir más que como abstracciones incomprensibles, emplazó el origen de la materia cósmica diferenciada en la base del triángulo. De este modo se convirtió este último en la primitiva de las figuras geométricas. El autor de New Aspect of Life, tratando de los misterios cabalísticos, se opone a la objetivización, por decirlo así, del concepto pitagórico y al uso del triángulo equilátero y lo llama un error. Su argumento de que un cuerpo sólido equilátero, cuya base, así como cada uno de sus lados forman triángulos iguales, debe tener 4 caras o superficies coiguales, al paso que un plano triangular poseerá tan necesariamente 5. Demuestra por el contrario la grandeza del concepto en toda su aplicación esotérica a la idea de la pregénesis y génesis del cosmos, concedido que un triángulo ideal, representado por líneas matemáticas imaginarias, no puede tener lado alguno sino solo un fantasma de la mente, al cual, si se le imputan lados, estos deben ser los del objeto que representa constructivamente. Pero en tal caso, la mayor parte de las hipótesis científicas no son más que fantasmas de la mente. Ellas no pueden comprobarse sino por inferencia y han sido adoptadas meramente para responder a necesidades científicas. Además, el triángulo ideal, como idea abstracta de un cuerpo triangular y por tanto como tipo de una idea abstracta, realizó y expresó a la perfección el doble simbolismo que se pretendía como un emblema aplicable a la idea objetiva. El triángulo simple se convirtió en sólido cuando, reproducido en la piedra dando frente a los 4 puntos cardinales, asumió la forma de la pirámide, el símbolo del universo fenomenal, sumiéndose en el universo noumenal del pensamiento, en el vértice de los 4 triángulos y como figura imaginaria construida con 3 líneas matemáticas, simbolizó las esferas subjetivas, encerrando estas líneas un espacio matemático que es igual a nada incluyendo nada. Y esto es porque para los sentidos y la conciencia no educada del profano y del hombre científico, todo lo que está fuera de la línea de la materia diferenciada, esto es, fuera y más allá del reino mismo de la substancia más espiritual, tiene que permanecer para siempre igual a nada. Es el Ein Sof, el no cosa. Sin embargo, estos fantasmas de la mente no son en verdad abstracciones mayores que las ideas abstractas en general en cuanto a evolución y desenvolvimientos físicos, como la gravedad, la materia, la fuerza, etc., en que se basan las ciencias exactas. Nuestros más eminentes químicos y físicos están persiguiendo con ardor la no descabellada empresa de seguir finalmente la pista del protilo hasta su escondrijo o a la línea básica del triángulo pitagórico. Este último es, como hemos dicho, el concepto más grandioso e imaginable, pues simboliza a la vez los universos ideal y visible, porque sí, la unidad posible es sólo una posibilidad como realidad de la naturaleza, como un individuo de cualquier especie, como todo objeto natural individual, es capaz de división y por la división pierde su unidad o cesa de ser una unidad. Nota: en el mundo de la forma, el simbolismo, encontrando expresión en las pirámides, tiene en ellas a la vez el triángulo y el cuadrado, 4 triángulos o superficies coiguales, 4 puntos básicos y el quinto, el ápice. Fin de la nota. Esto es verdad solo en el reino de la ciencia exacta
en un mundo tan engañoso como ilusorio. En el reino de la ciencia esotérica, la unidad dividida ad infinitum, en lugar de perder su unidad, se aproxima con cada división a los planos de la realidad única eterna. El ojo del vidente puede seguirla y contemplarla en toda su gloria pregenética. Esta misma idea de la realidad del universo subjetivo y de la no realidad del objetivo se encuentra en el fondo de las doctrinas de Pitágoras y de Platón, pero solo para los elegidos, pues Porfirio, hablando de la mónada y de la duada, dice que solo la primera era considerada substancial y real. El más sencillo ser, la causa de toda unidad y la medida de todas las cosas. Pero la duada, aun cuando origen del mal o la materia, por tanto irreal en filosofía, es también substancia durante el Manvantara, y se la llama a menudo en ocultismo la tercera mónada, y la línea de unión entre dos puntos o números que proceden de aquello que era antes de todos los números, como lo expresó Rabí Barajiel. Y de esta duada procedieron todas las chispas de los tres mundos o planos superiores y los cuatro inferiores, que están en constante interacción y correspondencia. Esta es una enseñanza que la Cábala tiene en común con el ocultismo oriental, porque en la filosofía oculta existe la causa una y la causa primaria, de modo que esta última se convierte paradójicamente en la segunda, como lo expresa con claridad el autor de la Cábala from the Philosophical Writings of Ibn Gebirol, que dice: al tratar de la causa primaria tienen que considerarse dos cosas: la causa primaria per se y su relación y conexión con el universo visible e invisible. De este modo, él muestra a los hebreos primitivos, así como a los árabes posteriores, siguiendo los pasos de la filosofía oriental, tal como la caldea, la persa, la india, etc. La causa primaria de ellos era designada en un principio por el Shaddai triádico, el triunfo todopoderoso, luego por el tetragramatón, Yod-He-Vod-He, símbolo del pasado, presente y futuro. Y permítasenos añadir, símbolo del eterno es o yo soy. Además, en la Cábala, el nombre de Yod-He-Vod-He o Jehová expresa un él y un ella, macho y hembra, dos en uno, o Hodman y Binah, y el Shekinah de él, o más bien el Shekinah o espíritu sintetizador o gracia de ellos, que de nuevo hace de la duada una tríada. Esto se demuestra en la liturgia judía de Pentecostés y en la oración. En el nombre de la unidad del santo y bendito Hu, él, y del Shekinah de él, el oculto y escondido Hu, bendito sea Yod-He-Vod-He, el cuaternario, por siempre Hu, se dice que es masculino, y Yah-He femenino. Juntos hacen, esto es un Yod-He-Vod-He uno. Uno, pero de una naturaleza masculino-femenina. El Shekinah es considerado siempre en la Cábala como femenino. Y así se le considera en los Puranas exotéricos, pues Shekinah no es más que Sakti, el doble femenino de cualquier dios en tal caso. Y lo mismo era también para los cristianos primitivos, cuyo Espíritu Santo era femenino, como Sofía lo era para los gnósticos. Pero en la Cábala trascendental caldea, o libro de los números, Shekinah es asexual, y la abstracción más pura, un estado como el nirvana, ni sujeto ni objeto, ni nada excepto la presencia absoluta. Así pues, solo en los sistemas antropoformizados, tal como la Cábala se ha convertido ahora en su mayor parte, es Shekinah Sakti femenino. Como tal, se convierte en la duada de Pitágoras, las dos líneas rectas que no pueden formar ninguna figura geométrica y son el símbolo de la materia.
De esta duada, cuando se une en la línea base del triángulo sobre el plano inferior, el triángulo superior del árbol sefirotal, surgen los Elohim o las deidades en la naturaleza cósmica. La designación inferior para los verdaderos cabalistas, traducida en la Biblia por Dios. De estos, los Elohim, salen las chispas. Las chispas son las almas, y estas almas aparecen en la forma triple de las mónadas, unidades, los átomos y los dioses, según nuestra enseñanza, como dice el Catecismo Esotérico. Cada átomo se convierte en una unidad compleja visible, una molécula, y una vez atraído a la esfera de la actividad terrestre, la esencia monádica, pasando a través de los reinos mineral, vegetal y animal, se convierte en hombre. Además, Dios, la mónada y el átomo son las correspondencias del espíritu, la mente y el cuerpo. Atma, Manas y Stula Sharira en el hombre. En su agregación septenaria, son el hombre celeste en el sentido cabalístico, de modo que el hombre terrestre es el reflejo provisional del celeste. Por otra parte, las mónadas ojivas son las almas de los átomos. Ambos son la estructura con que se revisten los chohans, dhyanis, dioses, cuando se necesita una forma. Nota: la designación inferior o la deidad en la naturaleza, el término más general Elohim, es traducido por Dios. Obras tan recientes como la Cábala de Mr. Isaac Mayer y de Mr. S.L. MacGregor Matters justifican plenamente nuestra actitud hacia la deidad jehovística. No es a la abstracción trascendental, filosófica y altamente metafísica del pensamiento original cabalístico, Ein Sof, Shekinah, Adán Kadmon y todo lo que sigue, a lo que nos oponemos, sino a la cristalización de todo esto en el Jehová antropomórfico, excesivamente antifilosófico y repulsivo, la deidad finita y andrógina para la que se pretende la eternidad, la omnipotencia, la omnisencia. No combatimos contra la realidad ideal, sino contra su horrible sombra teológica. Fin de la nota. Esto se refiere a las mónadas cósmicas y subplanetarias, no al monas supracósmico, la mónada pitagórica, según se la llama en su carácter sintético, por los peripatéticos panteístas. En la presente disertación se consideran las mónadas desde el punto de vista de su individualidad como almas atómicas, antes de que estos átomos desciendan a la forma terrestre pura, porque este descenso a la materia concreta marca el punto medio de su propia peregrinación individual. Aquí, perdiendo su individualidad en el reino mineral, principian a ascender a través de los 7 estados de la evolución terrestre hacia ese punto en que se establece firmemente una correspondencia entre la conciencia humana y la deva o divina. Ahora, sin embargo, no nos ocupamos de su metamorfosis y tribulaciones terrestres, sitio de su vida y modo de ser en el espacio, en planos en donde la mirada del químico y físico más intuitivo no pueden alcanzarlas, a menos que verdaderamente él desarrolle en sí mismo facultades altamente clarividentes. Es bien sabido que Leibniz se aproximó mucho a la verdad varias veces, pero definió erróneamente la evolución monádica, cosa que no debe sorprender, puesto que no era un iniciado ni tan siquiera un místico, sino solo un filósofo muy intuitivo. Sin embargo, ningún psicofísico se ha aproximado nunca más a él al bosquejo general esotérico de la evolución. Esta evolución, considerada desde sus varios puntos de vista, esto es, como la mónada universal y la individualizada, y los aspectos principales de la energía que se desarrolla después de la diferenciación,
lo puramente espiritual, lo intelectual, lo psíquico y lo físico puede formularse como ley invariable de este modo: un descenso del espíritu a la materia, equivalente a un ascenso en la evolución física, una reascensión desde las profundidades de la materialidad hacia su status quo ante, con una disipación correspondiente de la forma concreta y de la sustancia hasta el estado laya, o lo que la ciencia llama el punto cero y más allá. Estos estados, una vez que se ha asido el espíritu de la filosofía esotérica, se hacen absolutamente necesarios por simples consideraciones lógicas y analógicas. La ciencia física ha afirmado ahora, por medio de su rama de la química, la ley invariable de esta evolución de los átomos, desde su estado de protilo, descendiendo hasta el de partícula física y luego química o molécula, y no puede, por tanto, rechazar estos estados como ley general, y una vez obligada por sus enemigos, la metafísica y la psicología, a salirse de sus supuestas inexpugnables fortalezas, encontrará más difícil de lo que ahora aparece rehusar un lugar en los espacios del espacio a los espíritus planetarios, dioses, a los elementales y hasta los mismos espectros o fantasmas elementarios y otros. Ya Fourier y Paul Dacier, dos positivistas y materialistas, han sucumbido ante esta necesidad lógica. Otros hombres de ciencia aún más eminentes seguirán en esa caída intelectual. Serán ellos arrojados de sus posiciones no por ningún fenómeno espiritista o teosófico, ni por otro cualquier físico ni aún mental, sino sencillamente por los enormes vacíos y abismos que se abren a diario y se seguirán abriendo ante ellos, a medida que se sucedan los descubrimientos, hasta que finalmente sean echados a tierra por la novena oleada del simple sentido común. Podemos citar como ejemplo el último descubrimiento de Mr. W. Crookes de lo que él llama protilo, en las notas sobre el Bhagavad Gita, por uno de los más eminentes metafísicos y eruditos vedantinos de la India. El conferenciante, refiriéndose con prudencia a las cosas ocultas en aquella gran obra esotérica india, hace una observación tan significativa como estrictamente exacta. Dice así: en los detalles de la evolución del sistema solar en sí, no tengo necesidad de entrar. Podéis obtener alguna idea del modo como los distintos cuerpos simples nacen a la existencia, procedentes de estos tres principios en que se diferencia Mula Prakriti. El triángulo pitagórico, examinando el discurso pronunciado por el profesor Crookes hace poco tiempo sobre los llamados cuerpos simples de la química moderna. Este discurso os dará alguna idea del modo como estos llamados cuerpos simples surgen del Visvanara, el más objetivo de estos tres principios, que parece ocupar el lugar del protilo mencionado en aquella conferencia. Exceptuando unos pocos particulares, este discurso parece dar el bosquejo de la teoría de la evolución física en el plano de Visvanara, y es, que yo sepa, la mayor aproximación que han alcanzado los investigadores modernos de la verdadera teoría oculta sobre el asunto. Estas palabras tendrán un eco y la aprobación de todos los ocultistas orientales. Gran parte de las conferencias de Mr. Crookes han sido citadas ya en la sección 11. Una segunda y una tercera conferencia han sido dadas por él sobre la génesis de los cuerpos simples, tan notables como la primera. Aquí tenemos casi una corroboración de las enseñanzas de la filosofía esotérica. Respecto al modo de la evolución primaria, es, en verdad, la mayor aproximación a la doctrina secreta que podía hacerse por un gran sabio especialista en química. Aparte de la aplicación de las mónadas y los átomos a los dogmas de la metafísica puramente trascendental y su conexión y correlación con los dioses y mónadas conscientes e inteligentes,
pero la química se halla ahora en su plano ascendente gracias a uno de sus más grandes representantes en Europa. Ya le sería imposible retroceder a los días en que el materialismo consideraba a sus subelementos como cuerpos absolutamente simples y homogéneos, a los que había elevado en su ceguera al rango de elementos. La máscara ha sido arrancada por una mano demasiado hábil para que pueda haber el temor de un nuevo disfraz. Y después de años de falacia de moléculas bastardas presentadas pomposamente con el título de cuerpos simples, detrás y más allá de los cuales no podía haber nada más que el vacío, un gran profesor de química pregunta una vez más: ¿qué son esos cuerpos simples? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál es su significación? Estos cuerpos nos llenan de perplejidad en nuestras investigaciones, nos confunden en nuestras especulaciones y nos obsesionan en nuestros mismos sueños. Extiéndense como un mar desconocido ante nosotros, burlándose y mistificándonos y murmurando extrañas revelaciones y posibilidades. Los herederos de las revelaciones primitivas han enseñado estas posibilidades en todos los siglos, pero nunca encontraron un oído propicio. Las verdades inspiradas a Kepler, Leibniz, Gassendi, Swedenborg, etc., se mezclaron siempre con sus propias especulaciones en una o en otra dirección predeterminada. De aquí que se desnaturalizaron. Pero ahora, una de las grandes verdades ha iluminado a un profesor eminente de la ciencia exacta moderna, y sin temor alguno él proclama como un axioma fundamental que la ciencia no ha conocido hasta el presente los cuerpos realmente simples, pues dice Mr. Crookes a su auditorio: al aventurarme a declarar que nuestros cuerpos simples comúnmente aceptados no son simples y primordiales, que no han aparecido por casualidad ni han sido creados de un modo mecánico e irregular, sino que han sido desenvueltos de materias más simples o quizás verdaderamente de una sola especie de materia, no hago más que emitir formalmente una idea que ha estado, por decirlo así, en el aire de la ciencia desde hace algún tiempo. Químicos, físicos, filósofos del más alto mérito declaran explícitamente su creencia de que los 70 o cosas así cuerpos simples de nuestros libros de texto no son las columnas de Hércules que nunca podremos traspasar. Filósofos del presente, así como del pasado, hombres que, a la verdad, no han trabajado en el laboratorio, han llegado a la misma opinión por otro lado. Así, Mr. Herbert Spencer manifiesta su convicción de que los átomos químicos son producidos por los átomos verdaderos o físicos, por procedimientos evolutivos, bajo condiciones que la química no ha podido aún producir. Y el poeta se ha anticipado al filósofo. Milton, El paraíso perdido, libro 5, hace que el arcángel Rafael, empapado de la idea revolucionaria, diga a Adán que el Todopoderoso había creado una materia prima, toda, dotada de formas varias, de varios grados de substancia. Sin embargo, la idea hubiera permanecido cristalizada en el aire de la ciencia y no hubiera descendido a la densa atmósfera del materialismo y de los mortales profanos, quizás en mucho tiempo, si Mr. Crookes, valiente y osado, no la hubiese reducido a su verdadera expresión, forzándola así a que públicamente llegase a noticia de la ciencia. Dice Plutarco: una idea es un ser incorpóreo que no tiene subsistencia por sí mismo, pero da forma y figura a la materia informe y se convierte en la causa de la manifestación. La revolución producida en la antigua química por Avogadro fue la primera página en el volumen de la nueva química. Mr. Crookes ha vuelto ahora a la segunda página y está indicando atrevidamente lo que puede ser la última, porque una vez el protilo reconocido y aceptado como lo fue el invisible éter, siendo ambos necesidades lógicas y científicas, la química habrá cesado virtualmente de existir
y reaparecerá en su reencarnación como neoalquimia o metaquímica. El descubridor de la materia radiante habrá vindicado con el tiempo las obras arias arcaicas sobre ocultismo y hasta los Vedas y Puranas, porque ¿qué son la madre manifestada, el padre, hijo, esposo, Aditi y Daxa, una forma de Brahma como creadores, el hijo, los tres progenitores, sino simplemente el hidrógeno, el oxígeno y lo que en su manifestación terrestre es llamado el nitrógeno? Hasta las descripciones exotéricas de la tríada primogénita dan todas las características de estos tres gases, y diremos que Priestley fue el descubridor del oxígeno, o que era conocido en la más remota antigüedad. Además, todos los poetas y filósofos antiguos, medievales y modernos han sido anticipados hasta en los libros exotéricos indos en cuanto a los vórtices elementales inaugurados por la mente universal, el plenum de materia diferenciada en partículas de Descartes, el fluido etéreo de Leibniz, el fluido primitivo de Kant, disuelto en sus elementos, el vórtice solar y vórtices sistemáticos de Kepler, en resumen, desde Anaxágoras hasta Galileo, Torricelli y Swedenborg, y tras ellos hasta las últimas especulaciones de los místicos europeos. Todo esto se halla en los himnos o mantras indos a los dioses, mónadas y átomos, en su plenitud, pues ellos son inseparables. En la enseñanza esotérica se encuentran reconciliados los conceptos más trascendentales del universo y sus misterios, así como también las especulaciones más aparentemente materialistas, porque estas ciencias abarcan todo el plano de la evolución, desde el espíritu a la materia, según se ha declarado por un teósofo americano. Las mónadas de Leibniz pueden desde un punto de vista ser llamadas fuerzas, desde otro materia. Para la ciencia oculta, fuerza y materia son tan solo dos aspectos de la misma substancia. Recuerde el lector estas mónadas de Leibniz, cada una de las cuales es un espejo viviente del universo, reflejando cada mónada a todas las demás, y compare este concepto y definición con ciertas slokas sánscritas traducidas por Sir William Jones, en que se dice que el manantial creativo de la mente divina, oculto tras un velo de densas tinieblas, formó espejos de los átomos del mundo y lanzó el reflejo de su propia faz sobre cada átomo. Por lo tanto, cuando Mr. Crookes declara que si pudiéramos mostrar cómo han podido ser generados los llamados cuerpos simples químicos, podríamos llenar un vacío formidable en nuestro conocimiento del universo. La contestación está pronta. El conocimiento teórico se halla en el significado esotérico de todas las cosmogonías indas en los Puranas. La demostración práctica del mismo está en manos de los que no serán reconocidos en este siglo, sino por los muy pocos. Las posibilidades científicas de varios descubrimientos que inexorablemente deben conducir a la ciencia exacta hacia la aceptación de las opiniones ocultistas orientales, que contienen todo el material requerido para llenar esos vacíos, están hasta este punto a la disposición del materialismo moderno. Solo trabajando en la dirección tomada por Mr. William Crookes es como puede haber alguna esperanza de que se lleguen a reconocer unas pocas verdades hasta ahora ocultas. Mientras tanto, el que anhele alcanzar una vislumbre en un diagrama práctico de la evolución de la materia primordial que, separándose y diferenciándose bajo el impulso de la ley cíclica, se divide, hablando en términos generales, en una gradación septenaria de sustancia, lo mejor que puede hacer es examinar los grabados que acompañan a la conferencia de Mr. Crookes, Genesis of the Elements, y pesar bien algunos de los pasajes del texto. En uno de ellos dice: nuestras nociones del cuerpo simple químico se han ampliado. Hasta ahora se ha considerado a la molécula como un agregado de dos o más átomos, y no se ha tenido en cuenta el plan arquitectónico a que ha obedecido la unión de estos átomos.
podemos conjeturar que la estructura de un cuerpo simple es más complicada de lo que hasta aquí se ha supuesto. Entre las moléculas que estamos acostumbrados a tratar en las reacciones químicas y los átomos últimos primeros creados, vienen moléculas más pequeñas o agregados de átomos físicos. Estas submoléculas difieren entre sí con arreglo a la posición que ellas ocupan en el edificio itrio. Quizás pueda simplificarse esta hipótesis si imaginamos al litrio representado por una moneda de 5 chelines. Por medio del fraccionamiento químico, llego a dividirla en 5 chelines separados y encuentro que estos chelines no son partes exactamente iguales, sino que, como los átomos de carbono en el anillo bencénico, tienen la huella de su posición 1, 2, 3, 4, 5 estampadas sobre ellos. Si arrojo los chelines en el crisol o los disuelvo químicamente, el cuño desaparece y todos ellos se convierten en plata. Esto es lo que ocurrirá con todos los átomos y moléculas cuando se hayan separado de sus formas y cuerpos compuestos al comenzar el pralaya. Inviértase el caso e imagínese la aurora de un nuevo Manvantara. La plata pura del material absorbido se dividirá de nuevo en la substancia, la cual generará esencias divinas cuyos principios son los elementos primarios, los subelementos, las energías físicas y la materia subjetiva y objetiva, o en compendio, los dioses, las mónadas y los átomos. Si, abandonando por un momento el lado trascendental o metafísico de la cuestión, no teniendo en cuenta a los seres y entidades suprasensibles e inteligentes en que creen los cabalistas y cristianos, nos concretamos a la teoría de la evolución atómica, las doctrinas ocultas hayan también corroboradas por la ciencia exacta y sus confesiones, a lo menos en lo que se refiere a los supuestos cuerpos simples, rebajados repentinamente ahora a la categoría de pobres parientes lejanos, ni siquiera primos segundos de los que deben ostentar tal título, pues Mr. Crookes nos dice que hasta el presente se ha considerado que si el peso atómico de un metal determinado por diferentes experimentadores partiendo de compuestos distintos se encontraría siempre constante, entonces este metal debía entrar en la categoría de los cuerpos simples o elementales. Ahora sabemos que no es así. Nuevamente nos encontramos con ruedas dentro de ruedas. El gadolimio no es un cuerpo simple, sino un compuesto. Hemos mostrado que el litrio es un compuesto de 5 o más constituyentes. ¿Y quién se aventurará a afirmar que atacando a cada uno de estos constituyentes de algún modo distinto y sometiendo el resultado a una prueba más delicada y minuciosa que la de la materia radiante, no podrían ser aún más divisibles? ¿En dónde está, pues, el verdadero cuerpo siempre último? A medida que avanzamos, él retrocede a modo de los espejismos de lagos y arboledas que el sediento y cansado viajero ve en el desierto. ¿Debemos dejarnos chasquear y engañar de ese modo en nuestra investigación de la verdad? La idea misma de un cuerpo simple, como algo absolutamente primario y final, parece volverse cada vez menos distinta. En Isis sin velo dijimos que este misterio de la primera creación, que siempre ha sido la desesperación de la ciencia, es insondable a menos que aceptemos la doctrina de Hermes. Si él, Darwin, transportase sus investigaciones del universo visible al invisible, se encontraría en la verdadera senda, pero entonces seguiría las huellas de los hermetistas. Nuestra profecía principia a confirmarse, pero entre Hermes y Huxley hay un punto y procedimiento medio, que los hombres científicos tiendan un puente tan solo hasta la mitad de la distancia y que piensen seriamente sobre las teorías de Leibniz. Hemos mostrado que nuestras teorías acerca de la evolución de los átomos, su última formación en moléculas químicas compuestas, teniendo efecto en nuestros talleres terrestres, en la atmósfera de la Tierra y no en otro lugar,
coinciden de un modo sorprendente con la evolución de los átomos que presentan los grabados de Mr. Crookes. Se ha declarado ya varias veces en este volumen que Martanda, el Sol, se había desarrollado y formado juntamente con sus 7 hermanos más pequeños, procedente del seno de su madre Aditi, siendo este seno Mater Ia prima, el protilo primordial del conferenciante. La doctrina secreta enseña la existencia de una forma antecedente de energía que tiene ciclos periódicos de flujo y reflujo, reposo y actividad. Y he aquí un gran hombre de ciencia pidiendo ahora al mundo que acepte esto como uno de sus postulados. Hemos mostrado a la madre ígnea y cálida, haciéndose fría y radiante gradualmente, y este mismo sabio reclama como segundo postulado una necesidad científica, a lo que parece una acción interna análoga al enfriamiento operando lentamente en el protilo. La ciencia oculta enseña que la madre permanece difundida en la infinitud durante el pralaya, como el gran océano las aguas secas del espacio, según la extraña expresión del catecismo, y se convierte en húmeda únicamente después de la separación y el movimiento sobre su faz de Narayana, el espíritu que es llama invisible que nunca arde, pero que inflama todo lo que toca y le da vida y generación. Ahora nos dice la ciencia que el cuerpo simple primogénito más cercano al protilo debe ser el hidrógeno, el cual debió, durante algún tiempo, ser la única forma existente de materia en el universo. ¿Qué dice la antigua ciencia? Contesta, eso es precisamente, pero nosotros quisiéramos significar el hidrógeno y el oxígeno que en las edades pregeológicas y hasta en las pregenéticas infunde el fuego de vida en la madre por incubación, el espíritu, el no humano de lo que se convierte en su forma más grosera en nuestra tierra, en oxígeno e hidrógeno y nitrógeno, no siendo el nitrógeno de origen divino, sino únicamente un cemento terrestre para unir otros gases y fluidos y sirviendo como una esponja para llevar consigo el aliento de vida, el aire puro. Los gases y fluidos, antes de convertirse en lo que son en nuestra atmósfera, han sido éter interestelar, anteriormente a esto y en un plano más profundo otra cosa, y así sucesivamente in infinitum. El sabio eminente debe perdonar a un ocultista el haberle citado con tanta extensión, pero tal es el castigo de un miembro de la sociedad real que se aproxima tanto al recinto del aditum sagrado de los misterios ocultos, hasta el punto de traspasar virtualmente los límites prohibidos. Pero tiempo es ya de dejar a la ciencia física moderna y de volver al aspecto psicológico y metafísico de la cuestión. Solo quisiéramos observar que a los 2 postulados muy razonables requeridos por el eminente conferenciante para alcanzar una vislumbre de algunos de los secretos tan profundamente ocultos tras la puerta de lo desconocido, debiera añadirse un tercero, a fin de que ningún ataque surta efecto, el postulado de que Leibniz estaba en un terreno firme de verdad y de hecho en sus especulaciones. La sinopsis admirable y meditada de estas especulaciones, tales como las presenta en su Leibniz John Theodor Metz, muestra cuán de cerca rozó él los secretos ocultos de la teogonía esotérica en su monadología. Y sin embargo, este filósofo apenas se ha elevado en sus especulaciones sobre los primeros planos, los principios inferiores del gran cuerpo cósmico. Su teoría no se remonta a mayores alturas que a las de la vida manifestada, a las de la conciencia e inteligencias propias, dejando sin tocar los misterios postgenéticos anteriores, puesto que su fluido etéreo es postplanetario. Pero este tercer postulado difícilmente será aceptado por los hombres científicos modernos y, como Descartes, preferirán atenerse a las propiedades de las cosas externas que, cual la extensión, son incapaces de explicar los fenómenos del movimiento,
más bien que admitir a este último como fuerza independiente. Jamás se convertirán en anticartesianos en esta generación, ni tampoco admitirán que la propiedad de la inercia no es una propiedad puramente geométrica, sino que señala la existencia en los cuerpos externos de algo que no es extensión meramente. Esta es la idea de Leibniz tal como es analizada por Merz, quien añade que él llamaba a este algo fuerza y sostenía que las cosas externas estaban dotadas de fuerza y que para ser los portadores de la misma tenían que tener una substancia, pues ellas no son masas sin vida ni inertes, sino centros y portadores de la forma, afirmación puramente esotérica, puesto que la fuerza era para Leibniz un principio activo, desapareciendo la división entre la mente y la materia con esta conclusión: las investigaciones matemáticas y dinámicas de Leibniz no hubieran conducido al mismo resultado en la mente de un investigador puramente científico, pero Leibniz no era un hombre científico en el sentido moderno de la palabra. Si lo hubiese sido, hubiera desarrollado el concepto de la energía, hubiera definido matemáticamente las ideas de fuerza y trabajo mecánico y hubiera llegado a la conclusión de que, hasta para propósitos puramente científicos, conviene considerar a la fuerza no como una cantidad primaria, sino como una cantidad derivada de algún otro valor. Pero afortunadamente para la verdad, Leibniz era un filósofo y como tal tenía ciertos principios fundamentales que le inclinaban en favor de determinadas conclusiones, y su descubrimiento de que las cosas externas eran sustancias dotadas de fuerza fue desde luego empleado con el objeto de aplicar tales principios. Uno de estos era la ley de continuidad, la convicción de que el mundo todo estaba relacionado, de que no había vacíos ni huecos sobre los cuales no pudiese echarse un puente. El contraste de las sustancias pensantes externas le era insoportable. La definición de las sustancias extensas se había hecho ya insostenible. Era natural que una investigación semejante se hiciese en la definición de la mente, la substancia pensante. Las divisiones hechas por Leibniz, aunque incompletas y defectuosas desde el punto de vista del ocultismo, muestran un espíritu de intuición metafísica que ningún hombre científico, ni Descartes, ni el mismo Kant han alcanzado jamás. Para él existía por siempre una gradación infinita de pensamiento. Solo una pequeña parte de los contenidos de nuestro pensamiento, decía, se eleva a la claridad de percepción, de conocimiento interno, a la luz de la conciencia perfecta. Muchos permanecen en un estado confuso u oscuro, en el estado de percepciones, pero ahí están. Descartes negaba el alma a los animales. Leibniz, como los ocultistas, dotaba la creación entera con vida mental, siendo ésta, según él, capaz de gradaciones infinitas, y esto, como Merz observa acertadamente, amplió desde luego el reino de la vida mental, destruyendo el contraste de la materia animada e inanimada. Hizo aún más, reaccionó sobre el concepto de materia de la substancia extensa, pero se hizo evidente que las cosas externas o materiales presentaban la propiedad de la extensión solamente a nuestros sentidos, no a nuestras facultades pensantes. El matemático, para poder calcular figuras geométricas, se había visto obligado a dividirlas en un número infinito de partes infinitamente pequeñas, y el físico no vio límites a la divisibilidad de la materia en átomos. El volumen con que las cosas externas parecen llenar el espacio era una propiedad que ellas adquirían solo por lo grosero de nuestros sentidos. Leibniz siguió hasta cierto punto estos argumentos, pero no podía contentarse con suponer que la materia estaba compuesta de un número finito de partes minúsculas. Su inteligencia matemática le obligó a llevar este argumento en infinitum. ¿Y qué fue entonces de los átomos? Perdieron su extensión y solo retuvieron la propiedad de resistencia. Eran los centros de fuerza.
fueron reducidos a puntos matemáticos, pero si su extensión en el espacio no era nada, tanto más compleja era su vida interna. Suponiendo que la existencia interna, como la de la mente humana, sea una nueva dimensión, no geométrica, sino metafísica, habiendo reducido a la nada la extensión geométrica de los átomos, Leibniz los dotó de una extensión infinita en la dirección de su dimensión metafísica. Después de haberlos perdido de vista en el mundo del espacio, la mente tiene, por decirlo así, que penetrar en un mundo metafísico para encontrar y asir la esencia verdadera de lo que aparece en el espacio meramente como un punto matemático. Así como un cono se genera sobre su vértice o como una línea recta perpendicular corta un plano horizontal solo en un punto matemático, pero puede extenderse al infinitum en altura y profundidad. Asimismo, las esencias de las cosas reales tienen solo una existencia puntual en este mundo físico del espacio, pero tienen una infinita profundidad de vida interna en el mundo metafísico del pensamiento. Este es el espíritu, la raíz misma de la doctrina y pensamiento ocultos. El espíritu materia y la materia espíritu se extienden infinitamente en profundidad, y como la esencia de las cosas de Leibniz, nuestra esencia de las cosas reales está en la séptima profundidad, mientras que la materia grosera e irreal de la ciencia y el mundo externo se encuentra en el extremo más bajo de nuestros sentidos perceptivos. El ocultista conoce el valor o la falta de valor de esta última. Debemos ahora mostrar al estudiante la diferencia fundamental entre el sistema de Leibniz y el de la filosofía oculta en la cuestión de las mónadas, lo que puede hacerse con su monadología a la vista. Puede afirmarse con verdad que si los sistemas de Leibniz y de Spinoza fuesen conciliados, aparecerían la esencia y el espíritu de la filosofía esotérica. Del choque de los dos, opuestos al sistema cartesiano, surgen las verdades de la doctrina arcaica. Ambos son contrarios a la metafísica de Descartes. La idea de que este contraste de dos sustancias, extensión y pensamiento, difiriendo radicalmente la una de la otra y siendo mutuamente irreducibles, es demasiado arbitraria y poco filosófica para ellos. Así, Leibniz hizo de las dos sustancias cartesianas dos atributos de una unidad universal en que veía a Dios. Spinoza solo reconoció una sustancia universal indivisible, un todo absoluto, como para Brahman. Leibniz, por el contrario, percibía la existencia de una pluralidad de sustancias. Para Spinoza no había más que uno. Para Leibniz había una infinidad de seres procedentes de y en el uno. De ahí que aun cuando ambos no admitían más que una entidad real, Spinoza la hacía impersonal e invisible, mientras que Leibniz dividía su deidad personal en un número de seres divinos y semidivinos. Spinoza era un panteísta subjetivo, Leibniz un panteísta objetivo, aunque ambos eran grandes filósofos en sus percepciones intuitivas. Ahora bien, si estas dos doctrinas se fundiesen en una y se corrigiesen mutuamente, y sobre todo fuese la realidad una libertada de su personalidad, quedaría en ellas como resultado un verdadero espíritu de filosofía esotérica, la esencia divina absoluta, impersonal, sin atributos, que ya no es ser, sino la raíz de todo ser. Trazad en vuestro pensamiento una divisoria profunda entre la siempre incognoscible esencia y la presencia invisible, aunque comprensible, Mula Prakriti o Shekinah, desde más allá y a través de la cual vibra el sonido del verbo y procedentes de la cual se desenvuelven las innumerables jerarquías de egos inteligentes, de seres así conscientes como semiconscientes, de percepción interna y de percepción externa, cuya esencia es fuerza espiritual.
cuyas substancias son los elementos y cuyos cuerpos, cuando se necesitan, son los átomos, y allí está nuestra doctrina. Porque Leibniz dice: siendo el elemento primitivo de todo cuerpo material la fuerza, que no tiene ninguna de las características de la materia objetiva, puede, sí, concebirse, pero jamás ser objeto de una representación imaginativa. Lo que era para él el elemento primordial y último en todo cuerpo y objeto, no eran pues los átomos materiales o las moléculas necesariamente más o menos extensos como los de Epicuro y Gassendi, sino, como Merz lo muestra, átomos inmateriales y metafísicos, puntos matemáticos o almas verdaderas, según lo explica Henri Lachelier, su biógrafo francés. Aquello que existe fuera de nosotros de una manera absoluta son almas cuya esencia es la fuerza. Así pues, la realidad en el mundo manifestado está compuesta de una unidad de unidades, por decirlo así, inmaterial desde nuestro punto de vista e infinita. A esta las llama Leibniz mónadas, la filosofía oriental jivas, al paso que el ocultismo, lo mismo que los cabalistas y los cristianos, les dan una variedad de nombres. Para nosotros, como para Leibniz, ellas son la expresión del universo, y cada punto físico no es sino la expresión fenomenal del punto metafísico noumenal. Su distinción entre la percepción externa y la percepción interna es la expresión filosófica, aunque obscurecida, de las enseñanzas esotéricas. Sus universos reducidos, de los que hay tantos como mónadas, es la representación caótica de nuestro sistema septenario con sus divisiones y subdivisiones. En cuanto a la relación de sus mónadas con nuestros Dian Chohans, espíritus cósmicos, devas y elementales, podemos reproducir brevemente la opinión de un sabio pensador teósofo, Mr. C.H.A. Kierkegaard, sobre el asunto. En un excelente escrito sobre los elementos, los espíritus elementarios y la relación entre ellos y los seres humanos, que leyó ante la Sociedad Teosófica Aria de Nueva York, Mr. Kierkegaard formula claramente su opinión. Para Spinoza la substancia es muerta e inactiva, pero para los poderes penetrantes de la mente de Leibniz, todo es actividad viviente y energía activa. Al sustentar esta opinión, se aproxima infinitamente más al Oriente que cualquier pensador de su tiempo y posterior a él. Su descubrimiento de que una energía activa forma la esencia de la substancia es un principio que le pone en relación directa con los videntes del Oriente. Y el conferenciante continúa demostrando que para Leibniz los átomos y los elementos son centros de fuerza, o más bien seres espirituales cuya naturaleza misma es la acción, pues las partículas elementales son fuerzas vitales que no actúan mecánicamente, sino por un principio interno. Son unidades incorpóreas, espirituales, sin embargo substanciales, pero no inmateriales a nuestro juicio, inaccesibles a todo cambio externo e indestructibles por toda fuerza exterior. Las mónadas de Leibniz difieren de los átomos en los particulares que siguen, los cuales nos importa mucho tener presente, pues de otro modo no podremos ver la diferencia entre los elementales y la mera materia. Los átomos no se distinguen unos de otros, son ellos cualitativamente iguales, pero una mónada difiere de todas las demás mónadas cualitativamente y cada una es un mundo peculiar para sí misma. No sucede lo mismo con los átomos, ellos son absolutamente iguales, cuantitativa y cualitativamente, y no poseen individualidad propia. Además, los átomos, moléculas más bien, de la filosofía materialista, pueden considerarse extensos y divisibles, mientras que las mónadas son meros puntos metafísicos e indivisibles. Finalmente,
y este es un punto en que las mónadas de Leibniz se parecen mucho a los elementales de la filosofía mística. Estas mónadas son seres representativos. Cada mónada refleja a todas las demás. Cada mónada es un espejo viviente del universo dentro de su propia esfera. Y notad bien esto, pues de ello depende el poder que estas mónadas poseen y la labor que pueden hacer por nosotros. Al reflejar el mundo, las mónadas no son meros agentes reflectores pasivos, sino espontáneamente activas por sí mismas. Ellas producen imágenes de un modo espontáneo, lo mismo que el alma en un sueño. Por lo tanto, en cada mónada puede el adepto leerlo todo hasta el futuro. Cada mónada o elemental es un espejo que puede hablar. Nota: Leibniz era un idealista absoluto al sostener que los átomos materiales son contrarios a la razón. Para él, la materia era una simple representación de la mónada, sea atómica o humana. Pensaba, lo mismo que nosotros, que las mónadas están en todas partes. Así el alma humana es una mónada, y cada célula del cuerpo humano tiene su mónada, como también cada célula en el animal, el vegetal y hasta en los llamados cuerpos inorgánicos. Sus átomos son las moléculas de nuestra ciencia moderna y sus mónadas aquellos simples átomos que la ciencia materialista acepta por la fe, aun cuando nunca conseguirá ponerse al habla con ellos, excepto en la imaginación. Pero Leibniz más bien se contradice en sus opiniones sobre las mónadas. Habla él de sus puntos metafísicos y átomos formales, una vez como realidades que ocupan el espacio y otras como ideas puramente espirituales, luego de nuevo los dota de objetividad y de agregados y posiciones en sus correlaciones. Fin de la nota. En este punto es donde decae la filosofía de Leibniz. No prevé el nada ni establece diferencia entre la mónada elemental y la de un elevado espíritu planetario, ni siquiera la mónada humana o alma. A veces hasta va tan lejos que duda de sí Dios haya hecho otra cosa que mónadas o sustancias sin extensión. Establece él una distinción entre mónadas y átomos, pues como declara repetidamente, los cuerpos con todas sus cualidades son sólo fenomenales, como el arco iris. Corpora omnia cum omnibus qualitativus suis non sut aliud quam phenomena bene fundata, ut iris. Pero poco después salva la dificultad por medio de una correspondencia substancial, cierto lazo metafísico entre las mónadas, vinculum substantiale. La filosofía esotérica, al enseñar un idealismo objetivo, aun cuando considera el universo objetivo y todo lo que hay en él como maya ilusión temporal, traza una distinción práctica entre la ilusión colectiva, Mahamaya, desde el punto de vista puramente metafísico, y las relaciones objetivas en ella entre varios egos conscientes, mientras dura esta ilusión. El adepto, por tanto, puede leer el futuro en una mónada elemental, pero para este fin tiene que reunir un gran número de ellas, pues cada mónada representa solo una porción del reino al que pertenece. Las mónadas no están limitadas al objeto, sino a la modificación del conocimiento del objeto. Todas tienen confusamente a lo infinito, al todo, pero están limitadas y se diferencian por los grados de claridad de su percepción. Y como lo explica Leibniz, todas las porciones del universo están distintamente representadas en las mónadas, pero algunas se reflejan en una mónada, algunas en otras. Una colección de mónadas podría representar simultáneamente los pensamientos de los 2 millones de habitantes de París. Pero, ¿qué dicen sobre esto las ciencias ocultas y qué es lo que añaden? Dicen ellas que lo que Leibniz llama mónadas colectivamente en términos generales y dejando por de pronto las subdivisiones fuera de cálculo, pueden separarse en 3 huestes distintas, que contadas desde los planos más elevados son en primer lugar dioses o egos espirituales conscientes,
los arquitectos inteligentes que trabajan con arreglo al plan en la mente divina. Luego vienen los elementales o mónadas que constituyen colectiva e inconscientemente los grandes espejos universales de todo lo que se relaciona con sus reinos respectivos. Por último, los átomos o moléculas materiales que a su vez son animados por sus mónadas perceptivas, lo mismo que lo que está cada una de las células del cuerpo humano. Hay multitudes de tales átomos animados que a su vez animan a las moléculas, una infinidad de mónadas, o mejor dicho, elementales y fuerzas espirituales innumerables. Sin mónada, pues, son ellas puras incorporeidades, excepto bajo ciertas leyes cuando toman una forma no necesariamente humana. ¿De dónde viene la substancia que la reviste, el organismo aparente que desenvuelven alrededor de su centro? Las radiaciones informes a Rupa existen en la armonía de la voluntad universal y siendo lo que llamamos la colectividad o agregado de la voluntad cósmica en el plano del universo subjetivo, unen entre sí a una infinidad de mónadas, cada una espejo de su propio universo, e individualizan así en un momento dado una mente independiente, omnisciente y universal. Y por el mismo procedimiento de agregación magnética, crean para sí mismas cuerpos objetivos visibles, con los átomos interestelares, pues átomos y mónadas asociados o disasociados, simples o complejos, no son desde el momento de la primera diferenciación, sino los principios corpóreos, psíquicos y espirituales de los dioses, que a su vez son las radiaciones de la naturaleza primordial. De este modo, los poderes planetarios superiores aparecen a los ojos del vidente bajo dos aspectos: el subjetivo como influencias y el objetivo como formas místicas, que bajo la ley kármica se convierten en una presencia, el espíritu y la materia siendo uno. Como se ha dicho repetidamente, el espíritu es materia en el séptimo plano. La materia es espíritu en el punto más inferior de su actividad cíclica y ambos son maya. Nota: el hermano C.H.A. Gerregar, en su mencionada conferencia, previene a su auditorio que no se debe considerar demasiado los sefirot como individualidades, pero al mismo tiempo debe evitarse ver solo abstracciones en ellos. Nunca llegaremos a la verdad, dice, y mucho menos al poder de asociarnos con estas entidades celestiales hasta que volvamos a la simplicidad y privación de todo temor de las edades primitivas, cuando los hombres se mezclaban libremente con los dioses y los dioses descendían entre los hombres y los guiaban en la verdad y santidad. Hay en la Biblia varias designaciones de los ángeles que muestran claramente que seres como los elementales de la Cábala y las mónadas del Leibniz tienen que comprenderse en aquel término más bien que en el que comúnmente se comprenden. Ellos son llamados estrellas de la mañana, fuegos llameantes, los poderosos, y San Pablo los ve en su visión cosmogónica como principados y poderes. Semejantes nombres excluyen la idea de personalidad y nos vemos obligados a imaginárnoslos como existencias impersonales con una influencia, una substancia espiritual o una fuerza consciente. Fin de la nota. Los átomos son llamados vibraciones en ocultismo y también colectivamente sonido. Esto no tiene que ver con el descubrimiento científico de Mr. Tyndall. Él señaló en el peldaño inferior de la escala del ser monádico todo el curso de las vibraciones atmosféricas, y esto constituye la parte objetiva del proceso de la naturaleza. Él ha encontrado y registrado la rapidez de su movimiento y de su transmisión, la fuerza de su choque, su acción vibratoria en el tímpano y la transmisión a los otolitos, etc., hasta que comienza la vibración del nervio auditivo y tiene lugar un nuevo fenómeno.
el lado subjetivo del proceso de la sensación del sonido. ¿Lo percibe él o lo ve? No, pues su especialidad es descubrir el modo de ser de la materia. Pero, ¿por qué no habría de verlo un psíquico o un vidente espiritual cuyo ojo interno estuviese abierto, uno que pudiera ver a través del velo de la materia? Las ondas y ondulaciones de la ciencia son todas producidas por átomos que impulsan a sus moléculas a la actividad desde adentro. Los átomos llenan la inmensidad del espacio y por su continua vibración son aquel movimiento que mantiene en perpetua marcha las ruedas de la vida. Es esa obra interna lo que produce el fenómeno natural llamado la correlación de las fuerzas. Solo que en el origen de cada una de estas fuerzas se halla el noumeno consciente director de las mismas, ángel o Dios, espíritu o demonio, poderes directores, aunque los mismos. Según lo han descrito los videntes, aquellos que pueden ver el movimiento de las multitudes interestelares y seguirlas clarividentemente en su evolución, son deslumbradores como copos de nieve virgen en la radiante luz del sol. Su velocidad es más rápida que el pensamiento, más de lo que el ojo físico de ningún mortal pudiera seguir, y a lo que puede juzgarse, dada la tremenda rapidez de su carrera, el movimiento es circular. Hallándose uno en una llanura abierta y especialmente en la cúspide de una montaña y mirando a la vasta bóveda y a los espacios infinitos alrededor, toda la atmósfera parece iluminada por ellos, hallándose el aire empapado con estos deslumbradores relámpagos. A veces la intensidad de su movimiento produce resplandores como las luces del norte en las auroras boreales. El espectáculo es tan maravilloso que el vidente, al mirar en este mundo interno y sentir el paso de esos centros centellantes, se llena de temor respetuoso ante el pensamiento de otros misterios aún mayores que yacen más allá y dentro de este radiante océano. Por incompleta e imperfecta que sea esta explicación sobre los dioses, las mónadas y los átomos, se espera que, por lo menos, algunos estudiantes y teósofos vean que puede haber verdaderamente una estrecha relación entre la ciencia materialista y el ocultismo, que es el complemento y el alma que a la primera le falta.